Vamos a ir empezando mientras terminan de acomodarse esta segunda mesa del día de hoy en el eje de la discusión sobre el régimen de las audiencias que nos habíamos propuesto. Va a referir a una audiencia que es la audiencia de control de acusación, sobre la cual hay alguna práctica ya y que, bueno, vamos a discutir un poquito sobre varios ejes temáticos que ahora vamos a mencionar. La mesa está integrada por el doctor José Gómez, que es uno de nuestros más, a mi juicio, de nuestros mejores jueces, actualmente a cargo de uno de los juzgados letrados penales de Montevideo. Además de su propia experiencia práctica, está haciendo además una maestría de Derecho Procesal Penal en este momento, es decir que estos temas que vamos a discutir ahora, no específicamente audiencia de control de acusación, que todavía no llegamos en el diseño pero sí lo hemos discutido, a todos estos temas, directa o indirectamente, los hemos discutido en algún momento. Bueno, y ha participado además con algunas publicaciones, por ejemplo, la obra ahora de la Asociación de Magistrados, en la cual hay varios trabajos publicados. Hay un trabajo allí del doctor Gómez específicamente sobre el tema, bueno, cómo juega el debido proceso justamente en la audiencia de control de acusación. Así que para mí es un gran placer compartir la mesa con él. Y bueno, mi nombre es Gabriel Valentín y bueno, la idea es también debatir desde el doble ángulo que mencionábamos hoy de la postura académica, pero también pensando en la implementación práctica. Gracias, Gabriel. El honor, francamente, es para mí estar en presencia de un profesor, como lo es de la maestría que estoy haciendo, y fundamentalmente compartir con ustedes este espacio donde pretendemos informar algunos aspectos prácticos, si se quiere menores, porque todavía no hemos tenido una práctica importante en torno a la audiencia de control de acusación, pero sí hay algunas audiencias ya efectivamente realizadas, y marcar algunos aspectos de corte teórico, ¿sí? Que lo vamos a trabajar en una dinámica. ¿Está apagado? Bien, bien. Lo vamos a trabajar en una dinámica de ida y vuelta con Gabriela, los efectos de hacerlo en otro contexto, en otra forma de manifestación de esta temática. Temática en la cual abordaremos 4 ejes principales. El primero sería el control de acusación como institución de los sistemas acusatorios y sus principios, un aporte fundamentalmente teórico, pero que nos va encaminando de a poco a la praxis. El segundo punto serían los presupuestos de la audiencia de control de acusación, donde abordaremos los dos principales momentos previos a la misma, como la acusación y la contestación a ella. En el tercer eje está integrado por los sujetos que participan en esta audiencia de control de acusación, integrándola inmediatamente con la fase de apertura, la fase de la discusión sobre los vicios, la fase del sobreseimiento y los acuerdos, y finalmente un eje que tendrá relación con la fase del debate sobre la prueba ofrecida, para terminar la exposición con un corolario que descansa o reposa en la proyección del auto de apertura a juicio. Entonces, estos van a ser los ejes principales con los que vamos a trabajar, y ya les dije que va a ser en una dinámica de intercambio o de ida y vuelta. ¿Sí? Sin perjuicio de ello, siéntanse libres de plantear las cuestiones que crean convenientes y en el momento que crean oportuno. No nos vamos a sentir interrumpidos, al contrario, va a ser un aporte más porque todos estamos aprendiendo.
Bueno, muchas gracias, José. La idea es esa, de que esto sea, bueno, como se dice ahora, no un conversatorio, ¿no? De, bueno, que sea realmente una conversación sobre estos temas. Como dice José, todos estamos aprendiendo en esto. Y bueno, la idea es que todo lo que, el resultado de esa discusión siempre creo que puede ser fructífero. Algunos nos quedaremos con la misma idea en algunos puntos, otros veremos otros posibles ángulos y eso siempre es bueno. A ver, primero, como decía José, el primer punto es cómo juega la audiencia de control de acusación o el control de la acusación o la etapa intermedia, como se la llaman algunos sistemas, en el sistema acusatorio para ver, bueno, cómo fue luego que nuestro código la implementó, para entender el porqué, el sentido de esta figura. A ver, a nivel comparado hay distintos modelos, solamente 3 o 4 grandes líneas. Primero, esto en general se señala que tiene su origen en la idea de que si existe una persecución penal pública, es decir, más allá de que la posibilidad constitucional en nuestro país de que exista una acción privada, si existe una persecución penal pública en la que además se le encarga a la Fiscalía el obtener los elementos para sustentar esa persecución, es decir, llevar adelante lo que se llama la investigación o indagatoria preliminar, se entiende que cuando la Fiscalía reúne todos esos elementos y acusa, la acusación genera un estado distinto al de las fases anteriores, porque ya genera un proceso jurisdiccional principal, en definitiva, ya hay una acusación, hay un planteo de una pretensión penal que hace suponer que la Fiscalía entiende que tiene un caso en contra del imputado. Entonces, se hace muy importante, se planteó, esto existe desde hace muchos años en los sistemas acusatorios, incluso hay quienes mencionan antecedentes en el derecho romano, bueno, de que tiene que haber una instancia en la que el juez controle qué tan sustentable es esa acusación. Y eso genera, porque va a provocar la apertura del juicio, y eso genera distintos sistemas en intensidad en el control. Hay algunos sistemas, como muchos, por ejemplo, de los sistemas europeos, incluso el francés, que durante históricamente ha tenido una instrucción judicial previa a la acusación, más allá de esa característica en general, casi todos los sistemas europeos prevén un control de acusación muy fuerte en la intensidad, en el cual se puede controlar no solo la regularidad formal, la posibilidad de que existan obstáculos para la persecución, sino incluso la propia sustentabilidad de fondo de la acusación, incluso en algunos sistemas con la posibilidad de producir alguna prueba frente a ese juez que controla la acusación, a ver qué tantos elementos hay realmente para llevar adelante la acusación. Este sistema fue dejado de lado por uno de los modelos de nuestro código, que es el código chileno. El código chileno no llega a un nivel de control de acusación tan intenso, sino que consagra un sistema en el cual básicamente lo que se controla, después vamos a entrar a algunos detalles, es la regularidad formal de la acusación, si existen defectos, que bueno, los puede plantear la propia defensa en instancias que luego iremos discutiendo, la posibilidad de que exista algún obstáculo para la persecución, algún elemento que impida perseguir penalmente, es decir, cuestiones que son de previa decisión, y finalmente la decisión sobre algunos aspectos que tienen que ver con la prueba. Eventualmente ahí pueden plantearse algunas cuestiones porque el sistema chileno admite la querella, con lo cual existen otras posibilidades que al diseño de nuestro sistema no interesan. Nuestro código siguió básicamente esta línea, con una regulación muy escueta que está en este artículo 268, pero lo que tiene que quedar claro en esta primera reflexión es que el diseño de la audiencia de control de acusación de nuestro código parte de la base de que el único control que se hace en esta audiencia por el juez, que va a ser el mismo juez que intervino en la audiencia de formalización, pero que, como ustedes saben, este juez no va a intervenir en la audiencia de juicio, va a ser justamente el control de la regularidad formal, la decisión sobre cuestiones de previo y especial pronunciamiento, es decir, cuestiones que son no principales, pero que pueden determinar en definitiva incluso la clausura del proceso, y la posibilidad del planteo de instar el sobreseimiento, que ahí después vamos a discutir sobre también qué significa eso, y las resoluciones que tienen que ver con la prueba, la posibilidad que existan acuerdos, que vamos a ver qué alcance pueden tener estos acuerdos, si son solo probatorios y también otros acuerdos, y finalmente las decisiones sobre la prueba. En nuestro código, siguiendo en este punto la solución del chileno, aunque aclaro que la regulación del chileno es mucho más completa y mucho más amplia y mucho más detallada y más precisa a mi juicio,
Pero sigue esa idea de que el juez no entra en cuestiones de fondo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se quiso preservar es justamente la idea de imparcialidad, que el juez no se involucre con la acusación. En algunos sistemas, por ejemplo, el juez puede decir, no, esta acusación no, pero sí si se plantea de esta otra manera, como que sería demasiado incidir en el ejercicio de la pretensión penal. Eso se entendió que no era bueno en el Código chileno, con una intensa discusión que se planteó en Chile, y Uruguay siguió básicamente ese modelo. Bien, y en esta dinámica necesariamente tenemos que analizar dónde situamos lo que en sistemas comparados, y ya lo estamos introyectando en el nuestro, ubicamos la fase intermedia. Si hacemos una especie de esquema del proceso, digamos que tenemos una primera etapa que sería de la investigación preliminar, luego con la formalización nace esta fase o etapa intermedia que discurre hasta el auto de apertura a juicio, que es cuando luego la causa, si se quiere, migra a el juez de juicio para el juicio público y oral. Entonces, posicionándonos en esta etapa intermedia, planteamos como postulados erradicar el expediente como metodología de trabajo. Vamos a tener que empezar a familiarizarnos con otro tipo de conceptos, ¿sí? Si es que queremos definitivamente dejar de lado lo inquisitorial que tanto trabajo nos dio y nos está dando, porque estamos en un proceso de transición. Estamos en un proceso de transición porque tenemos muchos institutos que venimos con una suerte de lastre y nos cuesta desprendernos. Recién se hablaba de la oralidad y la contradicción a propósito de la prisión preventiva. Y sí, son elementos fundamentales, la oralidad y la contradicción a la hora de manejarnos en esta etapa intermedia, y fundamentalmente cuando nos posicionamos en la audiencia de control de acusación. Una audiencia de control de acusación que tiende a 3 objetivos principales. El primero es determinar la procedencia de la acción penal. El segundo es resolver si se dan los presupuestos necesarios para que esa causa, esa investigación, esa formalización, pueda pasar a la etapa de juicio oral. Y para pasar a la etapa de juicio oral hay que hacer un tercer aspecto, si se quiere, de esta audiencia, es manejar un filtro adecuado, un saneamiento y una evaluación. Esta fase intermedia puede, digamos que, situarse o diferenciarse en 2 aspectos principales. Por un lado, se puede apuntar al acuerdo y a la depuración de la información para la audiencia de juicio, pero por otro lado, y esto es lo que estamos realizando fundamentalmente en nuestro sistema, es potenciar las salidas alternativas a un juicio penal. Potenciamos las salidas alternativas precisamente porque el juicio penal, como decía Cafferat hace relativamente poco, es un lujo. ¿Y por qué decimos que es un lujo? Porque implica un uso importante de recursos que son escasísimos. Ustedes saben que no tenemos medios ni en el Poder Judicial. La Fiscalía General de la Nación está también reclamando porque hay dificultades en materia de recursos humanos fundamentalmente. Entonces, este sistema acusatorio implica precisamente el desarrollo de una política pública donde la eficiencia se erige en el principal fundamento para esa política. Una eficiencia, idea rectora, que pretende utilizar de la mejor manera estos escasos recursos para obtener una finalidad precisa. Mayer señala que el control de acusación lo que hace es evitar la consecución de juicios mal provocados que si nosotros en esta etapa de depuración no utilizamos adecuadamente los filtros, probablemente se obtenga información que no sea de suficiente calidad como para un juicio
que devenga en una contrariedad o contradictoriedad, mejor dicho, de buena dinámica y sobre todo de sustento. El juez en esta audiencia va a promover en definitiva la depuración de la información. ¿Para qué? Y bueno, para propiciar la decisión o una decisión de alta calidad, que es lo que se pretende en el juicio. Es de esta manera que potenciamos esta política pública del sistema acusatorio. Como les dije, los postulados son erradicar el expediente como metodología de trabajo y definir como fundamentos para estas etapas la oralidad y la contradicción. La contradicción y oralidad fundamentalmente que se promueve desde el artículo 139 del Código del Proceso Penal, donde las imágenes y sonidos son los principales fundamentos para documentar los actos de prueba. En términos generales, digamos, y a modo de introducción, nos atrevemos a señalar que la audiencia de control de acusación se sostiene en tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son? El uso racional de los recursos, los juicios deben trabarse a partir de información de alta calidad y debemos apostar a la asertividad de las decisiones, esto es, evitar condenas de inocentes o absoluciones de culpables. Es interesante entonces ingresar, luego de esta introducción, al segundo eje que tiene relación con los presupuestos de la audiencia de control de acusación. Y cuando hablamos de presupuestos de la audiencia de control de acusación, nos referimos inequívocamente a la acusación en sí misma y a la contestación de ella. Gabriel. Bueno, gracias, José. Como decía José, si uno mira en una mirada panorámica la regulación de este proceso penal, bueno, que es común, básicamente ordinario, como lo llama el Código, tenemos una primera fase que en realidad el Código la ubicó mal dentro de la estructura del proceso ordinario. Esto es no es tema de hoy, la investigación fiscal preliminar, que es una etapa preprocesal. Después, posteriormente, la etapa de formalización. Y bueno, lo que dice, ¿se acuerdan que en el diseño del Código, después de la ley 19.436, que había reformado en el año 2016 el texto original del Código, se había previsto que el fiscal, luego de la audiencia de formalización, tenía un plazo de 30 días para presentar su acusación. Esta norma fue, norma que además tenía impacto en otras normas del sistema. Por ejemplo, la norma que dice que cesaba la prisión preventiva si a los 2 años no se presentaba la acusación, quedaba derogada tácitamente. Es decir, había una contradicción. Más que la derogación, había un problema de interpretar porque había una entrada en vigencia simultánea de 2 normas contradictorias, pero se suponía que había que interpretar contextualmente cómo quedaba y decir que la prisión preventiva ya no podía tener una extensión tan desmesurada con un plazo de 30 días para acusar. Bueno, la cuestión es que esa norma, como ustedes saben, fue suprimida en la versión final de la 19.549, que, como planteaba hoy Alberto, se planteó la discusión acerca de su entrada en vigencia. Yo siempre estuve y estoy convencido que esa ley entró en vigencia unos días después de la entrada en vigencia del Código, con lo cual ahí hay una pequeña discusión que se planteó de cuando se iniciaron formalizaciones entre el 1 y creo que es el 16 de noviembre, y no había entrado en vigencia la 19.549, para quienes entendemos que eso fue lo que ocurrió, se puede plantear la duda de, si había plazo para acusar, no había plazo para acusar. Eso generó que los fiscales que tuvieron audiencias de formalización en ese periodo y se formuló, ante la duda, se apuraran a acusar para que no hubiera ninguna objeción en cuanto al plazo. Pero finalmente, la solución final no previó ningún plazo para acusar, con lo cual se plantea el problema, porque resulta que hay una cantidad de normas del Código que hablan de un plazo para acusar que no está predeterminado en la ley. El artículo 47 dice que si el fiscal no acusa, pasa al subrogante. Los artículos que refieren a el proceso abreviado, el artículo 272 o 73, el artículo que refiere a la posibilidad de la suspensión condicional del proceso, refieren también a que esos acuerdos para ir a proceso abreviado o para suspender condicionalmente el proceso, que en realidad es un acuerdo para no ir a juicio, esos artículos hablan de que se puede lograr en el periodo entre la formalización y el vencimiento del plazo para acusar, con lo cual parecería que teóricamente debería haber un plazo para acusar que no está en ningún lado. Hay una cuestión que se puede plantear, que lo hemos discutido también. Yo tengo esta idea, es que
ustedes saben que tampoco hay un plazo de la investigación fiscal preliminar previa a la formalización, pero hay un artículo que es el 264 que dice que en cualquier momento el imputado le puede pedir, la defensa le puede pedir al juez que fije un plazo para que el fiscal, formalice o no formalice. Se podría plantear la cuestión de si interpretando, hay un principio general que es el derecho a un proceso de duración razonable, que está consagrado en las normas internacionales. A propósito, hay una extraordinaria tesis escrita por Daniel Pastor, es un libro maravilloso que se llama El plazo razonable en el proceso penal, es realmente de una profundidad extraordinaria, y allí él analiza varias variables, pero una de ellas es que el derecho a un proceso de plazo de duración razonable no es solo la duración del plazo del proceso, sino el ser sometido también a juicio en un plazo razonable, forma parte de este estándar del plazo razonable. Entonces, si interpretamos desde los principios y si además vemos que acá hay una norma que prevé la posibilidad que el juez fije un plazo para formalizar, podríamos preguntarnos si no se podría hacer una integración por analogía para habilitar a que si la defensa lo pide se le fije un plazo por parte del juez al fiscal para que acuse. Hay otra posible interpretación que se ha postulado por algunos de que exista un plazo para acusar, que sería el plazo que se tiene para investigar después de la formalización, el plazo del año. La verdad es que no hay ninguna norma que diga exactamente que ese sea el plazo para acusar. Y aun cuando ese sea el plazo para acusar máximo, podríamos preguntarnos si no podría provocarse la presentación de la acusación cuando la defensa puede demostrar de que a pesar de que la disponibilidad de ese plazo extenso para investigar, el fiscal no está realizando ninguna tarea de investigación. En general, este problema se plantea como un problema más bien teórico, porque obviamente cualquier fiscal que tiene reunidos los elementos, que decide formalizar, que sigue investigando, una vez que reúne todos los elementos, va a ser el más interesado en presentar cuanto antes la acusación, por muchísimas razones, hasta por una razón de distribución de trabajo, de eficacia, de eficiencia, pero además porque el transcurso del tiempo no hace bien a los propios resultados que pueda obtener con esa persecución. Así que es inimaginable que un fiscal deje dormir la posibilidad de presentar una acusación durante meses y meses y meses. Pero nos tenemos que hacer la pregunta teórica de qué pasa si esto ocurre. Y estas son unas variables que se podrían manejar. En cuanto al contenido de la acusación en sí misma, obviamente no vamos acá a analizarlo en detalle porque no es el objetivo de hoy. El objetivo de hoy es hablar de la audiencia. Solamente les quiero destacar 2 o 3 cositas. El artículo que refiere a los contenidos formales de la acusación, que es el artículo 127, prevé que se rige por las reglas de la sentencia, una remisión bastante insólita, ¿no?, a las reglas de la sentencia, que en realidad parten de una lógica, es decir, es un acto también procesal, pero que tiene una lógica completamente distinta. Pero más allá de esa remisión a las reglas de la sentencia, prevé la formalidad de que sea por escrito y prevé una serie de requisitos que se tienen que cumplir, los datos para identificar al imputado y su defensor, la relación de los hechos, los fundamentos de la imputación, con expresión de los medios de prueba, la expresión precisa de las disposiciones legales aplicables, su correlación con los hechos y la intervención, el ofrecimiento de la prueba, es decir, que el Código prevé que en la acusación hay que ofrecer prueba, la prueba que se va a pretender utilizar en el juicio, la que deberá ser admitida y se remite al 268, la audiencia de control de acusación a la que nos vamos a referir ahora, y va a ser incorporada, dice, y se remite al 270 en la audiencia de juicio. Es decir que este propio artículo 127 marca el programa, dice, se propone la prueba en la acusación, se controla en la audiencia de control de acusación, con todas las depuraciones que vamos a discutir luego, y se produce la prueba en la audiencia de juicio. Después, las circunstancias alteratorias, la pena o las medidas de seguridad que correspondan, y una regla muy importante que es que la acusación, que se sacó del chileno, que es que la acusación solo puede referirse a personas y a hechos que estaban incluidos en la formalización de la investigación, aunque haya cambiado la calificación, es decir, se habilita que el fiscal cambie la calificación, pero la persona esa tiene que haber sido formalizada por el 266, y los hechos, naturalmente, se está refiriendo a los hechos principales que sustentan la imputación, tienen que estar en el pedido de formalización, escrito u oral, según haya correspondido. Ese es el primer acto. Tiene esos requisitos formales, todo programado a la preparación que se va a concretar en la audiencia de control y luego a la producción en la audiencia de juicio. Y después se regula a la defensa, y la regulación de la defensa, como la llama el Código en el artículo 128,
es muy escueta, brevísima. Dice simplemente, la defensa deberá ajustarse formalmente y en lo pertinente a las mismas reglas que rigen la acusación. Acá hay varios problemas, ¿no? Varios problemas que se plantean. Primero porque en la regulación del proceso ordinario, como quedó, después que se regula la audiencia de formalización de investigación, el 266, como dijimos, no está previsto un plazo para acusar, después salta a los efectos de la solicitud de formalización del 267 y salta al 268, a la audiencia de control de acusación en la regulación. Con lo cual ni siquiera está previsto muy claro cómo sería la sustanciación de la acusación, en qué periodo debería ejercerse esa defensa, y hay una norma de remisión a las reglas de la acusación para regular todos los contenidos de la acusación. A eso se adiciona una regulación poco clara en la primera parte del 268 que genera más confusión. Si uno mira el artículo 128, dice que se remite a las reglas de la acusación. En función de eso, como la remisión es una técnica legislativa que importa, en vez de copiar íntegramente la norma, me remito a ella, técnica legislativa que a veces nos da unos cuantos dolores de cabeza a los intérpretes y a los operadores, un mecanismo, como decía un español, Hernández Marín, es cómodo para el legislador, pero incómodo para el intérprete, que tiene que después ver cómo hace. Bueno, se aplican las reglas, quiere decir que la defensa tiene que también referirse a los hechos que fueron objeto de la presentación de la acusación, a la imputación hecha por el fiscal, a las calificaciones jurídicas, que tiene que también proponer prueba, como el fiscal, la prueba que va a pretender utilizar en la audiencia de control de acusación, que tiene que, referir a las eventuales alteratorias si es que entiende, invocar, ejercer la defensa de fondo, obviamente. Quiere decir que ese sería el contenido básico de la defensa. Ahora, si miramos luego el contenido del 268, dice el 268 cuando regula la audiencia de control de acusación, después de decir que convocará a las partes, a la víctima, esto después lo vamos a conversar, dice, como cuestión previa en la audiencia, la defensa podrá objetar la acusación señalando defectos formales o poner excepciones. Quiere decir que prevé dos actitudes que son típicas de la actitud que asume cualquier demandado, acusado en un proceso penal, es decir, defenderse, primero alegando defectos formales, cuestiones que no tienen que ver con el fondo, y segundo, oponer excepciones, que el concepto de excepción en derecho procesal, más allá que podemos entrar acá en algunas sutilezas de la diferencia entre defensa y excepción, el concepto de excepción, en teoría, puede referir a cuestiones que son no principales o a cuestiones principales. Quiere decir que la defensa de fondo también puede consistir en el planteo de excepciones, con lo cual ahí esto genera también más ambigüedad. Y todavía además dice, resueltos los planteos en audiencia, dice el 268.2, cada parte ofrecerá su prueba. Entonces esto plantea la duda de realmente qué es lo que hay que hacer en la defensa y qué es lo que hay que hacer en la audiencia de control de acusación. La regulación del Código chileno, a mi juicio, en esto es mucho más ordenada, porque dice, primero el fiscal acusa. Después que el fiscal acusa, hay un plazo previsto para que la defensa se presente. Y dice el Código que la defensa puede presentarse por escrito hasta la víspera, dice el Código, de la audiencia de control de acusación, para ejercer su defensa por escrito, realizando objeciones relativas a defectos formales, planteando cuestiones de previo o especial pronunciamiento u oponiéndose, ejerciendo defensas de fondo y proponiendo sus pruebas, o que si no lo hizo, lo puede hacer verbalmente en la audiencia de control de acusación. Se prevé la doble alternativa, o ejerzo la defensa escrita, o si no lo hice, lo hago en la audiencia de control de acusación. El Código prevé las dos cosas, prevé que en la defensa hay que hacer todo eso, porque se remite al artículo anterior, al 127, y después prevé algunos contenidos de esa defensa para la propia audiencia de control de acusación. En función de esto, uno podría plantearse varias interrogantes, que las vamos a discutir. Bueno, ¿qué pasa si, primero, la defensa no hizo nada? Es decir, la defensa no se presentó. Es decir, el defensor ante la acusación no hizo ninguna actividad y esperó que lo convocaran a la audiencia de control de acusación. ¿Puede en la audiencia de control de acusación, plantear defectos formales, plantear cuestiones de previo y especial pronunciamiento, puede ejercer la defensa de fondo, puede proponer prueba? Y según el 268, sí. Con lo cual deberíamos interpretar, me parece, pero un punto que estaría bueno que lo discutiéramos, en una interpretación preliminar, que aunque no haya ejercido la defensa por escrito, lo va a poder hacer verbalmente en la audiencia de control de acusación.
otra interrogante que podemos debatir es si ejerció la defensa. Es decir, planteó defectos formales, planteó excepciones, planteó cuestiones de previo y especial pronunciamiento, propuso prueba. En la audiencia de control de acusación, ¿qué puede hacer? Bueno, sin duda que podría sustentar oralmente su defensa y explicar las razones que ya manifestó por escrito, ¿no? Lo cual además se condice con la lógica de un proceso oral, adversarial, etcétera. Pero la otra pregunta que uno puede hacerse es, ¿puede invocar excepciones o defensas o hacer planteos o proponer pruebas que no propuso al ejercer la defensa? Bueno, a ver, en una interpretación garantista, en un código de esta lógica, deberíamos pensar que sí, aunque la regulación tampoco es del todo clara, ¿no? Pero bueno, más o menos estos son algunos problemas, José, para no quitarte mucho tiempo más. Bien, y Feuerbach dice que no tardar es una de las obligaciones de los jueces. Voy a tratar de mencionar cuál es mi posición respecto a la acusación. Si bien no hay plazo de acusación desde la modificación del artículo 268 del Código de Proceso Penal por la ley 19549, entendemos que el artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos debemos traerlo a nuestro sistema en cuanto señala que el derecho del imputado a ser juzgado lo es sin dilaciones indebidas. ¿Para qué caso me planteo esto? Pónganse por un momento en la situación en que se formalizó con medida cautelar de prisión preventiva, estamos ante un caso de un delito que no genera mayores complejidades en cuanto a su investigación y que la defensa está en conocimiento que el fiscal no tiene ninguna otra prueba a diligenciar, es su investigación, y pasan 3 meses y no hay movimiento. La pregunta es, ¿puede exigir el defensor al Ministerio Público que deduzca la acusación? Lo puede hacer a través del juez, utilizando, como decía Gabriel, perdón, como argumento el 264, que en los casos de no movilizar formalización sí puede instarla de alguna forma. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente el defensor podría movilizar al Ministerio Público para reducir esa acusación y el tribunal tiene una obligación de expedirse al respecto. A partir del artículo 10 del Código del Proceso Penal, en tanto toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, pero después dice el tribunal adoptará las medidas necesarias para lograr la más pronta y eficiente administración de justicia. Por lo tanto, creo que si bien es una situación teórica, pero podría llegar a ocurrir, tengan presente de que la defensa podría movilizar este mecanismo del 264 utilizándolo para la acusación y el fundamento sería normas de derecho internacional, de los derechos humanos, como el artículo 8 de la Convención y el artículo 10 que de alguna forma le genera al tribunal un poder deber de resolución pronta e inmediata. En lo que respecta a la contestación de la acusación, sí, yo diría en principio, y siguiendo las enseñanzas de Santiago Pereira, tratar de contestar en el momento adecuado y siguiendo las formalidades de la acusación, como lo dice el 128. Pero ello no obsta que luego en la audiencia de control de acusación se pueda plantear formalmente algún otro elemento, porque en definitiva la audiencia de control de acusación para la defensa implica la autosustentabilidad de la contestación a la pretensión acusatoria. ¿Qué significa esto? Que en la audiencia de control de acusación la defensa lo que va a hacer es comprender adecuadamente los términos del debate. Recuerdan que hoy les dije que son
postulados fundamentales el olvidarnos y erradicar definitivamente el expediente como metodología de trabajo, pero después la oralidad y la contradicción. Van a ser principios que siempre vamos a tener que movilizarlos. Y bueno, precisamente a través de esta oralidad, la defensa puede introducir esos elementos buscando la autosustentabilidad de su pretensión y de alguna forma permitir a la Fiscalía que conozca adecuadamente cuál es su teoría del caso. Otro de los términos que vamos a tener que empezar a familiarizarnos, ¿tá? Cuando decimos teoría del caso no estamos inventando nada extraño, simplemente estamos diciendo el componente normativo, el componente fáctico y el componente probatorio que tiene cada una de las pretensiones, en este caso la del Ministerio Público y la de la defensa. Y vean ustedes que si están correlacionadas, hoy hablábamos de la remisión a las reglas de la sentencia por parte de la Fiscalía, la acusación tiene que remitirse a las reglas de la sentencia, la contestación a la acusación, remitirse a la contestación. Y en definitiva es un círculo que termina concentrándose en estos tres aspectos fundamentales. Está el componente fáctico, el componente jurídico y el componente probatorio en cada una de las actuaciones de los tres principales partícipes, tribunal, Ministerio Público y defensa. Entonces, así es como nos introducimos en el tercer eje que propusimos como metodología de trabajo. Los sujetos que participan en esta fase de apertura. Y bueno, el fiscal por excelencia como pretensor público, la defensa contestando la acusación de acuerdo a lo que señalamos en el 128 y desde luego ambos haciendo su respectivo ofertorio de prueba, que es fundamental según el 127 y el 128. El tribunal, desde luego, que dirigiendo esa audiencia de control de acusación, pero irrumpe también esta víctima que había comparecido en la audiencia de formalización y al comparecer le genera ese derecho de seguir participando en el resto del proceso. Lo cierto es que hasta el momento de la formalización la víctima lo único que podía hacer, ¿tá?, era, desde luego que plantear alguna medida respecto a la seguridad puntualmente suya, pero no le quedaba otra actividad que limitarse a las medidas cautelares referentes a los bienes del imputado, ¿sí? Hasta el momento no tenía una etapa adecuada como para proponer su prueba, porque la víctima por el 140 también tiene iniciativa probatoria. Entonces, entendemos que con la audiencia de control de acusación se abre un terreno fértil y propicio para que en esta ocasión la víctima pueda realizar su ofertorio. Se decía, y se dice concretamente en el 81.2 que lo puede hacer en la audiencia preliminar que ya no existe. En todo caso, sería la audiencia de formalización. Y convengamos que en la audiencia de formalización solo se le permite ofrecer pruebas en lo que respecta a la medida cautelar de referente a los bienes sobre el imputado. A los efectos de trabajar en el ámbito probatorio como tercero coadyuvante y adhesivo del Ministerio Público, es el momento para que la víctima haga su ofertorio. Limitarnos a la audiencia de formalización sería dejarlo en un stand-by que no tendría mayor sentido. Gabriel. Bien, este tema de la participación de los sujetos es importante. Una referencia solo al pasar. Ustedes se acuerdan que, las normas que regulan, por ejemplo, la participación del defensor, prevén que el defensor, si está prevista su participación como imprescindible en un acto y el defensor no participa, se genera una nulidad. Y el Código es muy prolijo en la audiencia de juicio al exigir la presencia de todos los sujetos, incluyendo, obviamente, el defensor. Dice
el artículo 270, el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del juez y de todas las partes. Esta en la audiencia de juicio. El imputado no podrá retirarse de la audiencia sin la presencia del juez. En aplicación de esta regla, obviamente, si el defensor, por ejemplo, no estuviera en la audiencia de juicio, se generaría una nulidad. En la regulación general de las audiencias, el artículo 134.2 dice: las audiencias se celebrarán con la presencia del juez, del Ministerio Público y el defensor y el imputado. La ausencia de cualquiera de estos sujetos aparejará la nulidad de la audiencia. Entonces, hay una regulación que no es del todo ordenada, por tomar esto de distintas fuentes. Lo que quiero decir es esto: aunque se haya previsto en la regulación concreta que en la audiencia de juicio tienen que estar sí o sí, para la audiencia de control de acusación no se haya dicho con toda claridad que tienen que estar sí o sí en todos los momentos ininterrumpidamente de la audiencia de control de acusación, parecería que esa es la lógica de la norma, además interpretándola con la norma general del artículo 134 que acabo de mencionar, que prevé que tienen que estar en las audiencias. Es decir, esta es la norma general que también se aplica a la audiencia de control de acusación. La víctima, en cambio, como dice esa misma norma general, y como surge de acá, esta norma dice que convocará a la víctima si estuvo en la audiencia de formalización, y la asistencia de la víctima es voluntaria, puede ir o no ir, y bueno, y ahí se plantearon una cantidad de cuestiones que puede hacer o que no puede hacer la víctima, como planteaba hace un momento José. Ahí hay varias cuestiones. No podemos acá mirar los modelos comparados, porque los modelos comparados, por ejemplo, el Código chileno, que es una de las fuentes más importantes del Código, prevé la figura del querellante ahí presentándose, que puede tener, que incluso puede llegar luego a llevar adelante la querella solo en algún caso. Bueno, eso obviamente no es así. En el diseño de nuestro código, la víctima actúa, yo digo, si le queremos dar una tipificación procesal, como si fuera un tercero espontáneo coadyuvante simple, si viene, o como se lo llaman en algunos países, querellante adhesivo, en el sentido de que puede sí coadyuvar con la Fiscalía, pero en el bien entendido de que el sistema del Código mantiene el sistema de persecución penal pública, es decir, que es la Fiscalía la que lleva adelante la persecución. Y esa es la línea que sirve para interpretar lo que puede y no puede hacer la víctima en cada una de las instancias. Por ejemplo, respecto a un tema que se ha discutido, cuál es el alcance de la víctima para recurrir las resoluciones que dicta el tribunal, cuando el fiscal, por ejemplo, no recurre. Esa es la línea que hay que llevar en la interpretación. Coincido que en realidad la regulación tampoco es muy clara en cuanto a la proposición de prueba por parte de la víctima, porque habla de la proposición de prueba en el artículo 81, después habla de la posibilidad de proponer prueba en el artículo 140, y cuando habla de los momentos en que puede la víctima proponer prueba, se refiere a la audiencia preliminar. Audiencia preliminar, como interpretó la última ley, debe entenderse que es la audiencia de formalización o la audiencia de juicio, y no refiere a la audiencia de control de acusación. Entonces la pregunta clara es: en la audiencia de formalización va a proponer prueba, como decía José, para su propia medida cautelar, no va a proponer prueba para otra cosa. En la audiencia de juicio, proponer prueba en esa etapa, cuando la prueba ya se está produciendo, bueno, podría ocurrir en algún extremo extraordinario, bueno, yo qué sé, proponer una prueba nueva, una hipótesis no habitual. Ahora, lo normal sería, porque además el código en el diseño de la estructura del programa, de aquello que hablaba Barrios del proceso programa, no previó un momento claro en el que se tuviera que escuchar a la víctima en esta etapa intermedia. Por ejemplo, bueno, el Código chileno prevé también, sí, bueno, después que se presentó la acusación, hay que escuchar a la víctima o querellante, como le decían ellos, bueno, para que en esa intervención diga algo que aporte a la acusación, que señale algún defecto de la acusación si lo tiene para que se subsane, que proponga prueba, etcétera, etcétera. Eso no está previsto para nada en nuestro código, pero deberíamos entender que si se convoca a la víctima a esta audiencia, para algo es. Y la norma general del 140 le da iniciativa probatoria. Entonces, es de suponer que la víctima algún aporte tiene que poder hacer en esta audiencia de control de acusación, porque si no, no tiene sentido. No se la va a convocar simplemente como si fuera un testigo, en el sentido de estar presente mirando lo que pasa. Lamentablemente no tenemos una experiencia acabada sobre esto, habida cuenta de que la víctima no está compareciendo a audiencias de formalización. Nos consta que la Fiscalía está haciendo esfuerzos para que comparezca porque le interesa, pero las víctimas se niegan. Sería cuestión de revisar las políticas públicas, a ver si son las adecuadas como para empoderar, si se quiere, a la víctima
para que pueda hacer uso de estas prerrogativas que le confiere el Código. Ahora, ingresando concretamente a las cuestiones... Sí, perdón. En el caso del 360.3, donde dice que la víctima y los terceros que comparecen en el proceso solo tienen legitimación para impugnar las resoluciones judiciales, creo que habló el profesor Valentín en el tema de que puede recurrir, ¿no? En esta audiencia primaria, que es la audiencia de control de acusación, un abogado defensor de la víctima, por ejemplo, que no esté de acuerdo en un acuerdo que se haya hecho entre el defensor y el fiscal de aceptar determinado medio probatorio, ¿la víctima podría eventualmente, por este artículo, impugnar, recurrir? ¿O dado la posición que tiene como víctima, no lo puede hacer? Porque en realidad no sé si es que no es querellante, pero entonces ¿cuál es la posición? Me pasa este planteo en esto y me pasa el planteo que no tiene que ver con este tema, pero lo tengo siempre en la cabeza y lo discutimos mucho en clase, en el caso de los abreviados, que termina siendo el 98-99%, que no van las víctimas a pesar de los esfuerzos. Usted lo ve saber mejor, doctor Gómez, que está todo el día. ¿Cuál es la posición? La víctima, ¿se puede oponer a ese acuerdo entre defensor y fiscal de decir, no estoy de acuerdo con este, valga la redundancia, acuerdo? Esa es la pregunta que les hago. Perdón la interrupción, pero si no iban a seguir, me parece que... Es la idea. Es absolutamente válida, doctora Robato. Gracias por la pregunta, porque creo que... No, y está dinamizando también esto, que era lo que nosotros pretendíamos. Yo tengo posición al respecto, pero por estar analizando esa situación a partir de una tesis que estoy trabajando en la maestría que estoy haciendo. Yo entiendo que la víctima tiene ese tipo de prerrogativas, sí. Veamos. ¿Qué pasa cuando la víctima comparece al proceso abreviado? Eso va a ocurrir exclusivamente en los casos de que el proceso abreviado se discurre inmediatamente después de la audiencia de formalización, la que hacemos prácticamente todos los días en los tribunales. Difícilmente se haga cuando se cite audiencia de proceso abreviado porque no hay ninguna obligación de convocar a la víctima en ese sentido, ¿sí? Pero como la mayoría de los casos se plantea en forma continua la audiencia de formalización, donde el Ministerio Público adelanta que arribó un acuerdo por proceso abreviado con el imputado, si la víctima estuviera, yo creo que podría haber una colisión de intereses. Y de alguna manera esa colisión de intereses, si la afecta, no le queda otra alternativa que hacerlo mediante un sistema impugnativo. Y pongo el siguiente caso. Supongamos que en el acuerdo abreviado, en el acuerdo del proceso abreviado, se acuerda como pena la confiscación de un bien, pero la víctima tenía especial interés que ese bien quedara sometido a una medida que la favoreciera a ella para ir al proceso civil y efectivamente hacer uso de ese bien en un juicio en sede civil, ¿verdad? De alguna manera esa confiscación la estaría afectando y creo que podría oponerse y a través de un sistema impugnativo. Por otra parte, y apartándonos un poco del proceso abreviado, ¿qué ocurriría ante los casos en que hubiese un acuerdo probatorio entre, que es la otra parte que plantea la doctora Robato, un acuerdo probatorio entre el Ministerio Público y el imputado que de pronto la pueda afectar a la víctima? Bueno, dice que el Código dice que la prueba que solicite la víctima en materia de diligenciamiento. En esta materia la víctima tendrá los mismos derechos y prerrogativas que las partes. Entonces, si las partes pueden, ante los casos de rechazo de medios probatorios, interponer recursos de apelación con efecto diferido, da la sensación de que la víctima por esta vía también tendría la posibilidad de estos medios impugnativos. No se han dado, simplemente yo lo
analizo en términos generales, desde luego que es parte de una investigación más profunda, simplemente lo adelanto, pero creo que sí, la víctima tiene prerrogativas que de pronto no están señaladas a texto expreso, pero las podríamos interpretar de distintos pasajes del Código, fundamentalmente el artículo 81.2, creo que es categórico en ese sentido. Y después el 140 en materia de iniciativa probatoria, creo que también. Gabriel. ¿Seguimos? Sí, sí. En el orden, no sé ahora cómo seguíamos. Si seguíamos. Pasaríamos a las cuestiones previas. Cuestiones previas. Bueno. Cuestiones previas en la audiencia. Bueno, como hoy señalaba, uno de los objetivos de la audiencia de control de acusación es, por una parte, el control. El Código chileno ahí distingue entre lo que serían cuestiones formales, puramente cuestiones formales, y las que serían las cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Bueno, ambas cosas parecería que están previstas acá porque justamente el artículo 268.1 prevé que como cuestión previa en la audiencia de control de acusación, la defensa podrá objetar la acusación señalando defectos formales. Acá se refiere a los defectos de la acusación en cuanto a los requisitos procesales de admisibilidad de la acusación. No cumplió con alguno de los requisitos formales previstos en el artículo 127. Obviamente tendrá que señalar cuáles son esos defectos, qué consecuencias importa. Y acá en esto, obviamente, eso va a generar un debate que tendrá que darse en la propia audiencia, como se prevé en la propia norma. El artículo 268.2 habla de el genuino contradictorio sobre estos puntos, y aunque en realidad se está refiriendo más bien a la cuestión sobre la prueba, esta es la regla general que rige a toda la audiencia de control de acusación. Es decir, que se va a generar ahí un contradictorio entre la defensa y la fiscalía acerca de esos defectos formales que está imputando la defensa. Y acá los sistemas comparados prevén ante esto que puede llegar a decidir finalmente el juez cuando tome la decisión acerca de esos planteos de esos defectos formales. Y bueno, se prevé, por ejemplo, en algunos sistemas que el juez le puede señalar un plazo a la fiscalía para corregir esos defectos formales, si es que no los pudiera corregir en la propia audiencia, obviamente, e incluso la posibilidad de que si no los corrige, la acusación se tenga directamente por no presentada. Más allá que después puede aparecer el querellante en algunos sistemas, pero en los sistemas que admiten solo persecución penal pública, bueno, se le fija al fiscal y si no cumple, la acusación directamente se puede llegar a tener por no presentada. El Código no señala esto, no dice absolutamente nada, y de hecho, cuando regula el auto de apertura a juicio, está pensando ya en la programación de la audiencia, es decir, en una acusación que ya superó todos los controles y que se está programando para preparar la audiencia de juicio. A mí me parece que no obstante este silencio del Código, obviamente el juez tiene el deber de resolver todos los planteos que se le realizan y que por lo tanto el juez podría mandar a subsanar esos defectos formales de la acusación, fijar un plazo para subsanar esos defectos y eventualmente tenerla por no presentada si no se subsanaran. Obviamente tendrá que el juez medir cuáles son esos defectos, qué consecuencias genera el incumplimiento de esos defectos, aplicando acá la teoría general sobre la irregularidad, es decir, qué consecuencias generan esas irregularidades, porque obviamente no todas las irregularidades tienen las mismas consecuencias. Pero bueno, esto ya sería entrar en un análisis un poco más profundo. Digo solamente que como línea general, que si se trataba de una irregularidad importante, irregularidad que pudiera comportar la inadmisibilidad de la acusación, bueno, podría tener como consecuencia que se tenga por no presentada. La otra cuestión es que plantee cuestiones, acá el Código lo engloba bajo el concepto oponer excepciones, es decir, plantear cuestiones que obsten, bueno, esta es como la idea del despacho saneador del proceso civil, es decir, cuestiones que obsten a la decisión sobre el fondo. Cuestiones que pueden tener que ver con que, por ejemplo, existe un obstáculo para la persecución, por ejemplo, no se dedujo la instancia del ofendido, recién se dan cuenta ahora, sería una cosa extraordinaria, ¿no? Porque si en definitiva, como hoy se decía, está previsto que el imputado en la primera oportunidad se supone que, perdón, la víctima, en la primera oportunidad se supone que
en la audiencia de formalización, si es un caso perseguible bajo instancia del ofendido, va a tener que manifestar si confirma, y si no, no tendría que haber ni existido siquiera una formalización. Pero, bueno, podría llegar a darse, o que existe algún otro obstáculo, por ejemplo, que hay que remover algún obstáculo para la persecución, el desafuero, etcétera, o que existe alguna de las cuestiones no principales que se pueden plantear en cualquier proceso. Por ejemplo, que ya hubo una persecución penal pública que terminó, es decir, el planteo de que, en base al principio del nebis in idem, que este caso ya fue resuelto por una sentencia ejecutoriada. Fíjense que el artículo, cuando se regula entre los tantos actos de las partes y se regulan los medios extraordinarios de conclusión del proceso, se prevé que se clausurará definitivamente el proceso, dice el 133, cuando exista sentencia ejecutoriada recaída sobre los mismos hechos. Quiere decir que podría perfectamente plantear, acá el código en el 133 prevé un procedimiento para resolver la clausura que es general, pero que se aplica en los casos en los que no se plantee en otro momento. Pues si se planteara en la audiencia de control de acusación, creo que no hay que seguir este trámite del 133 que prevé una estructura incidental, sino que será en la propia estructura de la audiencia de control de acusación. Este trámite del 133 podía plantearse en otro momento, por ejemplo, previo a la audiencia de control de acusación. O se podrían plantear otras cuestiones que de previo y especial pronunciamiento, y acá también, aunque el código no lo diga, me parece que el juez obviamente podría tomar la decisión de entender que existe un obstáculo, que existe una cuestión previa que impide seguir adelante y por lo tanto disponer la conclusión del proceso en esta etapa. Bien, la práctica nos dice que simplemente se están haciendo observaciones por pruritos formales en lo que hace a la acusación por parte de la defensa, desde luego, porque el resto de las excepciones que se están planteando como previas, hay una etapa en la audiencia de formalización, el 266.6 literal D, donde el juez se deberá expedir sobre cualquier otra planteo que hagan las partes. Creo que este es el camino primario donde se pueden plantear estas situaciones. Lo que estamos haciendo lo resolvemos en audiencia, si advertimos esos pruritos a los que hace referencia la defensa, los mandamos a enmendar inmediatamente y el fiscal lo cumple sin más trámite. Pero después no se han generado hasta el momento, más allá de la escasa práctica que tenemos, situaciones con excepciones previas. Sí se han planteado situaciones de instar el sobreseimiento, y me pasó en mi primera audiencia de control de acusación por parte de una defensora. Y el gran dilema que nos planteábamos es, en ese momento, que yo me lo planteé internamente, en cuanto me dijo voy a instar el sobreseimiento, me empezó a caer información y digo, ¿cómo lo resuelvo esto? Y bueno, sí, y la culpable está acá, y no la voy a nombrar, ella sabrá quién es. Lo cierto es que fue muy interesante lo que planteó la defensora pública en un caso de unas lesiones personales que planteaba una causa de justificación de legítima defensa, ¿tá? Y bueno, yo le di el trámite de la solicitud de sobreseimiento que hace la defensa por el 131, ¿sí? El problema es que el 131 habla hasta la acusación, que se puede previo a la acusación. Entonces, yo creo que en estos casos y estando en la audiencia de control de acusación, tenemos que hacer interpretaciones extensivas. Y lo primero que dije es, ¿qué concepto le doy a la acusación? Y bueno, voy a tomar el concepto de acusación por admitida. O sea, la acusación efectivamente va a tener virtualidad jurídica cuando sea admitida. Y por ahí logré introducir esta movilización de la solicitud de sobreseimiento por el 131. Bueno, concretamente la defensora se basó en una de las pautas planteadas en el 130, era una causa de justificación, legítima defensa, y finalmente se resolvió. Pero insisto, fue a partir de una interpretación extensiva que hice al término de la acusación. Gabriel. Una cosita que sobre el sobreseimiento. En realidad,
acá pasa algo parecido a lo que pasaba con el viejo código, que se acuerdan que regulaba en el 89 el sobreseimiento, y después se generaba una enorme discusión porque había dos normas contradictorias. Después, cuando se regulaba el pedido de sobreseimiento, las actitudes que podía asumir el fiscal cuando se le remitía para optar, bueno, si acusaba o pedía el sobreseimiento, y había una enorme discusión doctrinaria, había opiniones distintas, Barrios, Mati Panisic, me acuerdo que se discutía mucho acerca de si podía pedirse el sobreseimiento después de la acusación en el plenario, ¿tá? En la regulación del código original, el código lo que preveía es que se hacía la audiencia de formalización y había 30 días para acusar o pedir el sobreseimiento. La posibilidad de que el fiscal, que había llevado adelante una investigación, que había decidido formalizar porque creía que tenía un caso, mágicamente en esos 30 días cambiara de opinión y dijera voy a pedir el sobreseimiento, era solamente si el muerto aparecía caminando, una cosa extraordinaria, algo que cambió radicalmente. Bueno, entonces era muy difícil en ese periodo muy corto que decidiera pedir el sobreseimiento. En la regulación final ahora quedaron dos sistemas. Quedó, el fiscal lo puede pedir en cualquier momento, lo dice la norma general, es decir, que podría eventualmente el fiscal llegar a la audiencia de control de acusación y decir voy a desistir del ejercicio de la pretensión penal, voy a pedir el sobreseimiento, lo habilita la norma general, sería raro, pero podría hacerlo. Ahora, cuando se trata de la defensa, como decía José, está previsto que lo pueda hacer hasta antes de la acusación, no después. Después lo que debería hacer es defenderse de la acusación y pedir la absolución. Pero este artículo prevé que se puede instar el sobreseimiento en la audiencia de control de acusación. Y coincido que algún sentido hay que darle, porque aparentemente no se está refiriendo a la Fiscalía, porque el inciso... El 268.1 en el inciso segundo dice, como cuestión previa en la audiencia, la defensa podrá, quiere decir que es una proposición de la defensa. Acá no está regulando el caso en que viene la Fiscalía a decir voy a desistir del ejercicio de la pretensión penal. Entonces, si se supone que es la defensa la que está instándolo, bueno, tenemos que entender que está habilitando, que es una excepción a aquella regla y que está habilitando a instar el sobreseimiento en esta etapa. Y bueno, algún trámite hay que darle, ya que coincido que está bien, hay que resolverlo. Bien, y después el otro tema que nos planteamos es a propósito de los acuerdos, y tiene mucho que ver con lo del sobreseimiento, ¿verdad? Y vamos a tratar de retrotraernos un poco a lo del plazo para acusar. ¿Qué tipo de acuerdos se puede llegar en esta audiencia de control de acusación? Bueno, en principio los acuerdos reparatorios entre víctima e imputado no habría ningún inconveniente porque eso lo tenemos hasta antes del dictado de la sentencia. Nos planteamos si se puede promover un acuerdo por proceso abreviado en la audiencia de control de acusación, esto es, habiéndose deducido acusación, o aún una suspensión condicional del proceso, habiéndose deducido acusación. Precisamente los artículos 273.1 y 383 del Código del Proceso Penal, que hablan de la suspensión condicional del proceso y del abreviado, dicen que se puede promover hasta el vencimiento del plazo para deducir acusación, pero después dice, o solicitar sobreseimiento. Es un poco un juego del 233 del Código del 80. ¿Se acuerdan que era traslado al Ministerio Público para acusación o sobreseimiento? Bueno, ahora se habla del plazo para deducir acusación o solicitar el sobreseimiento. Plazo para deducir acusación no tenemos. Quedó absolutamente claro. Tenemos el plazo, sí, de la investigación, está de 1 año y extensible a 2 más, luego de la formalización. Pero para acusar aquellos 30 días que existían, no existen más. Por lo tanto, nos está quedando el otro extremo para ponderar. ¿Qué pasó si el fiscal tiene posibilidad de solicitar el sobreseimiento hasta antes del dictado de la sentencia por el 129? ¿Habilita entonces a promover un proceso abreviado o una suspensión condicional del proceso en términos de acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado? Penal 42 de Montevideo ya se expidió al respecto. Soy el titular y dije que sí. ¿Tá? El argumento precisamente fue el 129. Si existe la posibilidad de plantear el abreviado o la suspensión condicional del proceso hasta antes del dictado de sentencia, o concretamente el fiscal
pedir el sobreseimiento por el 129 hasta ese momento, en la audiencia de control de acusación se puede plantear también. De hecho, lo hemos así resuelto y fue a solicitud de las partes, me lo plantearon esos términos y yo lo que tuve que hacer es una resolución teniendo por admitido el proceso abreviado y los fundamentos fueron estos. Bueno, este punto es un punto muy interesante. Yo no tengo todavía una opinión claramente definida sobre este punto. Tengo muy claro mi opinión sobre lo que sería conveniente. Creo que sería, por supuesto, conveniente que si en esta etapa se llegara a un acuerdo para ir a proceso abreviado para suspender condicionalmente la posibilidad de ir a juicio, creo que sería bueno. Y creo que la argumentación que plantea José es una argumentación inteligente y que tiene sustento, obviamente. No tengo todavía una definición clara, porque creo que en realidad como esta norma, el 273 y el 383, estaba pensada en otro diseño estructural, que era aquel que preveía acusar y pedir el sobreseimiento. Ahora el diseño cambió, y bueno, y hay que reinterpretar. Y esta reinterpretación es una posible reinterpretación. No lo tengo todavía bien decantado, pero verdaderamente está bien fundado. Otra de las cuestiones vinculadas con los acuerdos son los acuerdos vinculados con la prueba, que son los acuerdos que están previstos. A ver, acá hay una manifestación fuerte del principio acusatorio. En realidad, acá cuando hablo de principio acusatorio, porque también hay mucha ambigüedad y mucha polisemia con la expresión acusatorio. Una cosa es el principio acusatorio en sí mismo, es decir, como derivación de lo que, bueno, el equivalente al dispositivo en el civil, lo yo denominaría con carácter más general principio de iniciativa de parte, y otra cosa es la concepción de un sistema determinado, ¿no? Con todo el juego de otros principios y otras máximas que pueden estar operando. Acá me estoy refiriendo al sentido estricto del principio de iniciativa de parte vinculado con la manifestación acusatoria en el proceso penal. Bueno, una de las manifestaciones más fuertes es esta. Son las partes las que pueden llegar a determinar el objeto de la prueba, es decir, la cuestión que el tribunal tendrá que resolver en función de la prueba que se produzca. En función de este acuerdo que, ojo, es distinto al sistema del proceso civil, porque en el proceso civil ese acuerdo, entre comillas, se podrá dar incluso hasta tácitamente por la no contradicción. Es decir, puede haber, este acuerdo lo conocemos en el proceso civil, será expreso, será tácito, se puede dar. En el proceso penal, en el diseño de nuestro código, se habla de un acuerdo que obviamente tiene que ser un acuerdo expreso al que llegan la defensa y la fiscalía en esta audiencia de control de acusación y que va a determinar que ciertos hechos no se necesiten probar. En nuestro código, que tomó esto el chileno, habla de que estos hechos se tendrán que tener por acreditados. En realidad, acreditación nosotros lo vinculamos más bien con una actividad probatoria. Tendría que haber dicho que estos hechos están exentos de prueba, es decir, no necesitan ser probados porque han quedado excluidos del objeto de la prueba. Las partes determinaron el objeto y esos hechos los dejaron afuera. El Código chileno también prevé, yo no me acordaba, y le decía a José hoy, y releyendo para hoy, que también prevé que en la audiencia de control de acusación el juez podrá excluir de la prueba los hechos notorios. Cuestión que lo habíamos discutido en una de las actividades, bueno, en tantos debates que hemos tenido, discutimos este tema de los hechos notorios, los hechos evidentes, cómo juegan en el proceso penal. El Código chileno tenía una previsión para la audiencia de control de acusación. Ahora, ese es un tipo de acuerdo. Acá la única cuestión que quiero plantear para el debate y que, no voy a decir que me preocupa muchísimo, pero que hay que pensarlo, es, fíjense que el legislador cuando habilitó la posibilidad de ir a acuerdo para proceso abreviado, y dijo, bueno, acá puede acordarse todo y puede acordarse que el fiscal acuse bajo determinados guarismos, etcétera, etcétera, topeó y dijo es para delitos hasta ciertos límites. Y acá habilita hacer acuerdos probatorios sin límites para cualquier delito que tenga prevista en el Código Penal cualquier pena. Quiere decir que aún en delitos muy graves se puede llegar a acuerdos probatorios. Entonces la pregunta es, ¿hay límites a esos acuerdos probatorios?
¿Qué pasa si el fiscal y la defensa, en una imputación muy grave, es decir, que supere los niveles de un acuerdo para ir a proceso abreviado, digan, fiscal y defensa que no llegaron a un acuerdo para ir a proceso abreviado, digan, bueno, el acuerdo probatorio es que tenemos todos los hechos por ciertos. Estamos de acuerdo en que hubo se le quitó la vida a una persona por parte pero con la intención de dar muerte y que los hechos fueron... Es difícil imaginar que lleguen a un acuerdo total, pero suponemos que lleguen a acuerdos sobre aspectos sustantivos muy importantes, sobre casi todos los hechos que constituyen. Y que el juez le quede prácticamente para resolver la cuestión jurídica nada más, el debate jurídico que las partes generan. Bueno, acá la conducta es típica, no es típica. Puse el ejemplo de homicidio, que es un ejemplo muy sencillo como para que se dé esta discusión, pero supongamos un ejemplo mucho más complejo en el que haya un debate jurídico serio acerca de si esos hechos que las partes se pusieron de acuerdo constituyen o no la conducta típica. Y bueno, a mí realmente me parece que hay que pensarlo, esto de si puede haber algún límite al alcance de los acuerdos probatorios, si los acuerdos probatorios pueden ser totales en cualquier circunstancia y para cualquier tipo de delito. Lo último, recuerden que el artículo 270 y 1 prevé la posibilidad que exista un acuerdo de partes para incorporar registros de la carpeta de investigación. Acá no se trata de un acuerdo sobre los hechos necesariamente, sino que es un acuerdo sobre, una medida de investigación dispuesta por la Fiscalía en su momento, a la que tuvo acceso la defensa, y la defensa quiere incorporar el registro de esa medida de investigación y según el código, en ese caso, podrá ser valorada como si fuera una prueba. Bueno, este tipo de acuerdos también se podrían dar en la audiencia de control de acusación. A mi juicio, se podría plantear la duda si no pueden darse también en la audiencia de formalización, vinculado a lo que hoy discutían Naval y Reyes, si no podría haber un acuerdo en la audiencia de formalización para decir, estamos de acuerdo en incorporar tales y cuales registros para que el juez resuelva. Podría ser, yo creo que podrían darse también este tipo de acuerdos. Pero en la audiencia de control de acusación, que es lo que estamos viendo, sin duda que podría darse este acuerdo, más allá que el código lo menciona esto en la audiencia de juicio. Bien, y el otro eje que tenemos es la fase de debate sobre la prueba ofrecida, donde lamentablemente, y habida cuenta del escaso tiempo que tiene de vigencia este código, no tenemos construido un aparato conceptual sobre que nos aclare las reglas sobre las cuales se van a inspirar los procesos de trabajo de los jueces, de las partes. Solo sabemos que la selección de la prueba es una definición estratégica por parte de los intervinientes y los jueces concretamente tenemos como norte desterrar definitivamente la superficialidad a la hora de determinar la admisión de los medios probatorios y aspirar un poco más a la objetivación y a la especialidad de esta actividad probatoria. En ese entorno es que se abren dos corrientes principales, ¿no? La de la libertad de la prueba. Le damos cabida a toda la prueba que se nos ofrece en una teoría bendamiana, como decimos, de Jeremy Bentham, donde se sostiene que cualquier interferencia desde el derecho procesal que se le haga a la prueba debe ser limitada o aún extinguida. Y por otro lado tenemos la corriente limitativa de la prueba que apuesta a un filtro real a la hora de su admisión, priorizar esos filtros específicos para... como forma de evitar que ingrese a juicio prueba de baja calidad. Recuerden ustedes que a lo que aspirábamos en definitiva de ir a la audiencia de juicio era tener un debate de alta calidad. Entonces, en estos términos se hace necesario desde lo micro generar algunas propuestas, ideas o, por qué no, estándares que reduzcan los márgenes de discrecionalidad por parte de los tribunales. Y desde lo macro apostar a formas acusatorias como garantía a la hora del de la admisión y producción de prueba. Y cuando hablamos de admisión y producción de prueba, los tres principales soportes que se nos plantean es la prueba material, la prueba testimonial y la prueba pericial. Es acá donde hacemos una suerte de alerta desde los tribunales en cuanto a que los abogados no están, y los fiscales también, no están
planteando adecuadamente la forma que después quieran producir esa prueba ofrecida en la audiencia de juicio. Los jueces en la audiencia de control de acusación tenemos que hacer un programa de trabajo que nos oriente un poco a ese producto final que nosotros vamos a realizar en el auto de apertura a juicio que le vamos a dar al juez de juicio oral para que tenga todo el programa litigioso. Y ahí es donde advertimos, a pesar de la escasa experiencia que tenemos, ciertas inconsistencias por parte de los profesionales, cuando no advierten adecuadamente la diferencia que hay entre la prueba material, el informe pericial y la prueba pericial en sí misma, donde cuando tenemos que resolver, le preguntamos, porque el juez tiene que adoptar un rol proactivo a la hora de la admisión de la prueba, utilizando, creo que adecuadamente, aquellos filtros de exclusión que hacemos referencia en cuanto a la inadmisibilidad, a la pertinencia, a la sobreabundancia, a la ilegalidad de la prueba. Bueno, le planteamos a las partes, quiere incorporar materialmente el informe para que si está pidiendo la declaración del testigo, la forma de acreditar, producir en audiencia de juicio ese informe que realizó el perito es a través de su declaración por la vía del interrogatorio y del contrainterrogatorio, según quien haya propuesto esa prueba, ¿se entiende? Entonces, hay como una nebulosa y no está definido cómo trabajarlo. Lo mismo pasa en materia de prueba trasladada. Hay como una constante de querer incorporar todas las actuaciones del proceso de adolescentes a la causa que nosotros estamos trabajando acá, sin especificar concretamente cuál es el objeto de esa prueba, qué es lo que se pretende informar en la audiencia de juicio con ello. Cuando le decimos a las partes que nos aclaren al respecto, quedan como en blanco, porque ya tenemos introyectada la idea aquella de incorporar todo con una concepción de investigación de la verdad que está perimida. Debemos olvidarnos de aquello de incorporar prueba, colectarla con el propósito de que el juez se haga de todo ello para después vomitar una sentencia. Lo dice Binder, no lo estoy diciendo yo. Entonces, creo que debemos adecuar la forma del ofertorio de prueba, cómo se pide y cómo debemos de alguna forma posicionarnos de antemano en el lugar del juez de juicio, porque en definitiva le vamos a estar entregando este programa litigioso, ¿sí? Gabriel. Gracias, José. Ya estamos casi terminando, ¿no? Nos quedaba, creo, ningún punto. Ahora me estaba acordando cuando decías eso de Binder, Raquel se va a acordar cuando Torello decía que el proceso penal era como un circo porque estaba lleno de pruebas. ¿Te acordás que decía, bueno, prueba en el presumario, prueba en el sumario, prueba en la ampliación sumarial? Que en realidad, bueno, todos sabíamos que la prueba realmente relevante era la primera, pero el código preveía una serie sucesiva, bueno, plenario y hasta segunda instancia, ¿no? Bueno, en la regulación del código, obviamente en esta audiencia de control de acusación, es donde se ve un cambio de los más relevantes del sistema, es en esta audiencia en la que se va a debatir justamente cómo se van a llevar las pruebas al juicio, cómo es que se van a transformar las distintas fuentes que obtuvieron las partes, cómo se van a incorporar justamente como medios probatorios y cómo es que va a ser esa producción. Hay ahí alguna desprolijidad del código en cuanto a los motivos por los cuales el juez podría rechazar o excluir una prueba, utiliza expresiones que en realidad están comprendidas unas en otras. La prueba dilatoria y la prueba ilegal son pruebas inadmisibles, con lo cual no era necesario mencionarlas. La prueba sobreabundante es también en sentido genérico un motivo de en realidad y de innecesariedad, se debió haber previsto de otra manera. Está prevista la impertinencia, muy amplia me parece, tendría que limitarse un poco más, porque la impertinencia es el motivo de rechazo más peligroso. No está mencionada la inconducencia, bueno, pero que habrá que buscarle la vuelta interpretando con otras normas que también están en la regulación de la prueba. Pero bueno, si les parece en esta última parte,
habilitamos, que ya estamos bastante avanzados la hora, si alguno quiere plantear alguna pregunta o reflexión. No, quería saber la posición de la mesa respecto, dado que el juicio de revisión, el recurso de revisión impide que se revise la causa en perjuicio del acusado o el condenado en su caso. ¿Qué posibilidad tiene la Fiscalía de producir contraprueba respecto de la prueba que dispuso la defensa? Pues puede ser una defensa que invente testigos o un peritaje de una persona no idónea, y por más que se acredite en un proceso distinto, que el testigo es falso, que se lo lleve por falso testimonio esa persona, al testigo, en el juicio en el que declaró, puede terminar absuelta gracias a esos testimonios o esos peritajes. Quiero saber qué opinan sobre la posibilidad que puede tener la Fiscalía de introducir pruebas respecto de eso antes que se dicte sentencia. No, Gabriel, me gusta ese tema. A ver, bueno, sin duda que, para ir por descartando lo más sencillo, sin duda que una vez que hubo sentencia firme que determinó la absolución del imputado, en ningún caso la Fiscalía podría provocar la revisión de lo resuelto. En algunos sistemas, por ejemplo en el sistema alemán, se preveía la posibilidad de revisión a favor de la Fiscalía. Esto provocó una polémica muy interesante entre Mayer y, bueno, no me acuerdo ahora cuál de los procesalistas alemanes. Bueno, hubo un debate muy interesante acerca de esto. Me parece que en nuestro código el punto es claro, solamente se puede revisar la sentencia a favor del condenado. En vigencia del CPP del 80, a mí se me ocurrió indagar si después de la realidad del CGP podía sostenerse, dado que en el CGP se admitía el proceso revocatorio de la cosa juzgada fraudulenta, si se podía admitir un proceso revocatorio de la cosa juzgada fraudulenta fuera de las hipótesis de revisión, y sostuve en una revista de Derecho Penal, está publicado esto, que sí se podía, fuera de las causales de revisión, pero siempre a favor del imputado, nunca en contra. Después la 19.090 hizo desaparecerlo, el proceso revocatorio, y ya no nos quedaba la posibilidad de fundar un proceso revocatorio fuera de las causales de revisión, más allá del plazo, que el plazo en el proceso penal no es un problema, porque la revisión no tiene plazo. El tema es si fuera una causal distinta. Bueno, después de la 19.090 se generó algún problema. Hoy por hoy también sería problemático sostener que se admita la revisión a favor del imputado fuera de las causales de revisión, porque no tenemos en el contexto normativo nada que nos permita buscar, salvo una interpretación fundada más en principios. Pero en cuanto a la posibilidad de proponer prueba, contraprueba, por supuesto que la Fiscalía puede en cualquier etapa del proceso, en relación a la proposición de prueba de la otra parte, impugnar la falsedad de esa prueba a través de los distintos mecanismos que le da la ley. Por supuesto, si se trata de un documento, puede impugnarlo de falsedad. Si se trata de un informe, puede atacar la falsedad de un informe. Si se trata de una prueba pericial, puede también, a través de los mecanismos que prevé la ley, justamente los que se van a dar en la audiencia de juicio, a través de los interrogatorios y contrainterrogatorios, según corresponda, podrá provocar justamente que quede expuesto que ese informe pericial realmente no aporta ningún elemento o se sustenta en supuestos falsos. Eso, por supuesto, creo que se admite sin ningún lugar a duda, y son los mecanismos que prevé el propio código, ¿no?, para los distintos medios probatorios. Si vos serías un ingeniero nuclear y me sigue diciendo en el interrogatorio, soy ingeniero nuclear y el hombre no es ingeniero nuclear, como lo predica un mundo de Frey. Y yo puedo incorporar prueba para demostrar que no lo es. Sin duda que puedo. Como puedo proponer prueba para demostrar la falsedad del testimonio, sin duda. ¿En qué momento procesal? Y bueno, cuando surja la circunstancia. A ver, en estos supuestos, cuando se trata de impugnar la falsedad de una prueba, tanto en el proceso civil como en el proceso penal, la doctrina admite que esas pruebas pueden proponerse en momentos posteriores a los previstos normalmente para la producción de pruebas. O sea que eso puede perfectamente, una vez que se descubre la circunstancia, por supuesto que tendrá que acreditarse que se descubrió con posterioridad, si se conocía en la primera oportunidad que se conoce, habrá que plantearlo. Pero si se descubre posteriormente, claro que se puede, en cualquier momento. Sí. Ahí los límites que puede haber es en la segunda instancia, porque en la segunda instancia está más limitado todavía. Porque recuerden que la versión final del código se remite al CGP, al 253. Y el 253 solamente habilita proponer prueba
sobre prueba nueva, digamos, o prueba sobre hechos nuevos, que ahí está más, un poquito más acotado en segunda, en primera, hasta la conclusión de la causa. Por No hay eso ningún los problema. abogados pedimos que lo trasladan todo lo que ya está hecho por la Ahí está el fundamento de la... De hecho, fíjense que también hay otros mecanismos, ¿no? El código prevé, está bien, no se puede incorporar la carpeta, pero la Fiscalía, recuerden que la defensa también puede hacer su propia investigación, como dice el artículo 144, se pueden consultar los registros para hacerle ver, por ejemplo, al perito o al testigo que está diciendo una cosa distinta a lo que dijo previamente, se pueden consultar estos elementos para que explique por qué está sosteniendo una cosa distinta a la que sostuvo previamente. Esto también es posible. Esa situación es en apoyo, desde luego que no es integración de pruebas materiales. Bueno, muchas gracias.